Esto es Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. Tercero, lo que ha ocurrido es en qué contexto, quizás un interés que tienen ustedes también, de qué andaba haciendo, digamos, a esta hora ese vehículo. O sea, son tres cosas, digamos, o tres aspectos distintos. Nosotros iniciamos la investigación y dijimos, nos vamos a enfocar porque obviamente el tema de la muerte de la persona, el homicidio culposo, para nosotros era el más importante, ¿verdad? En eso logramos determinar que efectivamente el motorista del vehículo era el señor Wilton Emeraldo García Reyes. Eso lo determinamos, hicimos pruebas técnicas incluso en relación a sus números de este teléfono que le detectamos y se ubica en el lugar. Tenemos también algunos testimonios que lo ubican como el motorista. Por lo tanto, la responsabilidad del homicidio culposo, siendo una responsabilidad penal directa, le corresponde a él, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hemos procedido a requerir en contra de él por el homicidio culposo. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo una conciliación extrajudicial. No teníamos muy claro nosotros si lo que aparecía en el papel era la cantidad que le habían dado al papá del fallecido o había más dinero de por medio. Ese era el primer elemento que nos tenía inquietos como fiscalía y no teníamos claro qué ocurría, si esa era la cantidad exacta, porque nos llegó una información que había otro dinero extra en esa conciliación que no aparecía en papel. Primero. Segundo, en esa conciliación determinamos que de conformidad a la ley había una persona, una esposa, una compañera de vida con un hijo, por lo tanto inmediatamente era la persona, digamos, inmediata a que tenía que llevarse la conciliación, aunque hubieran otros parientes ya secundarios, el padre, la madre, etcétera. Por lo tanto no se hizo con la persona correcta o con una de las personas que era la compañera de vida. Por lo tanto, de conformidad a la ley teníamos esos dos elementos, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, no estando, digamos, no avalamos esa conciliación porque existen esas irregularidades, estamos procediendo o requiriendo en contra de esta persona por homicidio culposo. Si en los juzgados concilian con la esposa que le hemos pedido que se le cite, pues ahí es otra cosa, posiblemente concilien. Pero además, en el tema de la conciliación se quedó corta también, porque había una segunda persona que venía acompañando al fallecido en otra motocicleta que también resultó lesionado. Tampoco se había conciliado con esa persona. Por lo tanto, estamos requiriendo por homicidio culposo y lesiones en contra del señor Wilton Emeraldo García Reyes. Si en los juzgados concilian, pues ellos sabrán. ¿Qué ocurrió paralelamente en el procedimiento de este homicidio culposo? Que se presentaron personas ajenas o extrañas a la investigación del hecho, ¿verdad? Está en ese hecho la Policía Nacional Civil, creo que son dos elementos de tránsito que estaban custodiando el vehículo, la camioneta, para hacer el procedimiento normal de custodia, traslado y verificación de las escenas del delito, que era la escena original donde murió la persona ahí, y posteriormente ese vehículo se trasladó por las personas, según sabemos, que andaban ahí en el hecho, y lo dejaron más arriba, unos kilómetros arriba. Por lo tanto teníamos dos escenas, pero el control de esas escenas de un delito, de un homicidio, le corresponden a la Fiscalía General de la República y a la policía. Entonces habían dos personas de la Policía de Tránsito custodiando esas escenas. ¿Qué ocurre? Llegan personas extrañas, en este caso, según información del batallón presidencial, irrumpen, ¿verdad?, sobre el control que tenían los policías de estas escenas. Surge una discusión entre ellos y ellos actúan arbitrariamente, ¿verdad? Traban, enganchan el vehículo, la camioneta que había quedado ahí, y aún en contra de lo que disponían los policías de tránsito, aún en contra de eso, pues ellos disponen llevarse el vehículo. Entonces hubo una actuación totalmente fuera de la ley, totalmente arbitraria. Y posteriormente la policía, ustedes lo saben, se vino persiguiéndolos. No obstante, que fue contra su voluntad, se vino persiguiéndolos y pusieron un retén la policía en la zona de La Joya, ¿verdad? Allí se da otro altercado, pero terminan, digamos, en un tema casi de negociación entre policía y la gente del batallón presidencial. Este vehículo queda
en poder de la gente del batallón presidencial. ¿Quién comandaba ese grupo? Según los mismos compañeros del batallón presidencial que hemos entrevistado, era el señor Lisandro Chávez Vigil. Ese es el que él actuó por sí y tomó el control de esos actos, actuó arbitrariamente. Por lo tanto, estamos requiriendo en contra de él por fraude procesal, porque hubo un movimiento de un objeto del delito que no lo puede tomar nadie que no sea la Fiscalía y la Policía de Investigación de una escena. Nadie más puede tomar control de un objeto, de un cadáver, de un vehículo, de una escena. Por lo tanto, hubo un fraude procesal, porque ese vehículo fue trasladado de la escena del delito, fue trasladado a instalaciones, digamos, militares, y no sabemos qué ocurrió con ese vehículo ahí. Posteriormente, se le hacen pruebas pertinentes para determinar golpes en el vehículo, si tiene sangre, etcétera. Eso no lo pudimos hacer correctamente porque ese vehículo fue extraído de la escena. Hay un fraude procesal obvio ahí. Por eso hemos procedido por ese delito de fraude procesal en contra del capitán Lisandro Chávez Vigil. ¿Qué ocurrió posteriormente? Que es quizás nosotros nos tendríamos que delimitar a ese ámbito de delito, a determinar quién fue el causante del homicidio y de los actos arbitrarios. Pero como siempre ha habido un interés de saber qué andaban haciendo ahí a esa hora o en qué contexto, esa respuesta, incluso yo lo dije en su momento, no la tendría que haber dado la Fiscalía, porque es un tema paralelo o extra, ¿verdad?, que tendría que ser las autoridades correspondientes, ¿verdad?, digamos del Ejecutivo de Casa Presidencial. No tuvimos una respuesta, entiendo yo, obvia. Entonces nosotros empezamos a indagar alrededor de los hechos, y lo que dijeron algunas personas o unas respuestas que dieron es que andaban de la celebración del Día del Trabajo, ¿verdad?, por algunas movilizaciones que iban a haber de personas de algunos lugares, y andaban en ese contexto indagando y formando. Eso es lo que a nosotros se nos dijo según algunas personas. Todas las personas que le han declarado a la Fiscalía manifiestan tener temor de que puedan perder su vida o que les puedan dar muerte, ¿verdad? Hemos tenido problemas en este caso, nos tardamos tanto porque no hemos tenido mucha colaboración de las personas que estuvieron alrededor. Todas temen por su integridad. Entonces eso nos dilató, seguimos investigando. En esa investigación nos fuimos a hacer verificaciones, incluso técnicas, y corroboramos por pesquisas fiscales que ese teléfono a que hice referencia del señor Wilton Emeraldo García Reyes, que lo tenía en su poder, ¿verdad?, verificamos las llamadas telefónicas que él hizo, y nosotros tenemos algunas técnicas modernas de posicionamiento ya de teléfonos, podemos hacerlo ya. Se llama posicionamiento de antenas para posicionar teléfonos donde estuvieron ubicados. Ese teléfono donde estuvo ubicado X teléfono en un lugar. Ubicamos por medio de esa técnica, ubicamos ese teléfono en el Paseo del Carmen. Ubicamos ese teléfono que ese teléfono ingresó o llegó al Paseo del Carmen a eso de la medianoche, ¿verdad?, de un día antes del hecho, ¿verdad? Hicimos las verificaciones técnicas y la ruta de ese teléfono siguió para el Puerto de la Libertad. Ese teléfono estuvo ubicado en el Puerto de la Libertad. Entendemos que en la zona baja del Puerto de la Libertad, ya del mar. Podría ser, tenemos alguna información, pero no la corroboramos exactamente porque la persona no quiso colaborar, que llegó hasta la zona del Tunco. ¿Qué ocurrió? Verificamos la ruta también del teléfono técnicamente, y ese teléfono lo ubicamos por el delito, ese teléfono del conductor, el que estamos acusando por homicidio culposo, ¿verdad? Alrededor de eso entonces tenemos que hubo una ruta de ese teléfono, se movió del Paseo del Carmen y para la zona de la Libertad. Tenemos algunos documentos, algunas verificaciones fiscales, unas pesquisas. Determinamos también por personas, ¿verdad?, que tienen temor de que ese vehículo que ocurrió el accidente estuvo en el Paseo del Carmen. Estuvo en el Paseo del Carmen a eso alrededor de las 12 de la noche, ¿verdad?, y se retiró alrededor de las 2 de la mañana, lo cual coincide con el del teléfono y todo eso de las
de las 3 de la mañana, 3 y algo de la madrugada. Entonces, esos son los elementos que hemos tenido, de que ese es el contexto de los elementos que hemos recogido nosotros alrededor, ¿verdad?, de qué andaban haciendo, o dónde estuvieron, mejor dicho, ¿verdad? Llegó un grupo de personas al Paseo del Carmen, ¿verdad? Estuvieron departiendo, ¿verdad? Ese grupo de personas ya son conocidos ahí, y después pues se retiraron, que es lo que he manifestado. En este grupo de personas también se identificó que ahí estuvo ese vehículo. Pues en este grupo de personas los testigos de referencia que tenemos, o las personas que han dado la información, manifiestan que estaba un grupo de personas con seguridad, y entre estos había un joven de nombre Luis Sánchez. Eso es lo que nosotros tenemos, es la versión que nosotros hemos corroborado dentro de nuestras facultades y dentro de nuestras atribuciones legales, ¿verdad? En un momento determinado hubieron funcionarios, el secretario de Transparencia, y dijo: no vamos a dar la información, que sea la Fiscalía. Pues aquí estamos dando la respuesta, que eso es lo que nosotros hemos corroborado, digamos, muy transparentemente, ¿verdad? Ese es el contexto de los hechos. ¿Cómo ve Fiscalía el hecho de que Casa Presidencial haya ocultado información? Precisamente esta alteración de la evidencia puede ser para ocultar que el nieto del presidente iba a bordo del vehículo al momento del accidente. No, mire, hay preguntas todavía por responder, pero nosotros ya en el ámbito criminal o de investigación ya dimos nuestra respuesta, ¿va? Eso es lo que nosotros hemos corroborado. Ya conjeturas, incluso de qué andaban haciendo, o todos los detalles, ya no son respuestas nuestras. Incluso nosotros hemos corroborado hechos materiales específicos y actos en la investigación. Si había un ocultamiento o cuál era la intención, pues no lo sabemos, ¿verdad? Esas son preguntas, esas son respuestas que tienen que dar las otras personas y no nosotros en este momento. Pero no, la prensa gráfica, les pediría que respetemos por favor el orden. Y también andaban bajo el cuidado de este joven el batallón presidencial, que de cierta forma corresponde al gobierno y que no debe ser mal utilizado o utilizado para asuntos netamente personales o de diversión. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Hay ámbitos de otro tipo, pero son otras personas, ¿verdad?, las que tendrán que dar, si lo quieren hacer, las respuestas. Nosotros hemos hecho la investigación. La fiscalía contra ese joven, ¿por qué estaba utilizando esos recursos? Mire, nosotros lo que han dicho los fiscales, incluso, que por cierto hoy me reúno con ellos, porque una audiencia está para ahora de los fraudes procesales, la otra creo que la otra semana, para revisar el caso. Lo que me han dicho a mí es que van a mantener la investigación abierta. Porque mire, yo creo que es importante determinar lo siguiente. En nuestro país, ¿verdad?, nadie está sobre la ley. Ese es el tema, ¿verdad? Que todavía creemos que muchos podemos estar sobre la ley, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas debemos de actuar en forma correcta, cumplir la ley, y debemos de actuar en forma civilizada, ¿verdad? Esas actuaciones arbitrarias son actuaciones del pasado, que ya no deben ocurrir. Por lo tanto, en relación a otros infracciones que pudieran surgir, la investigación va a quedar abierta, porque recuerden que cuando una persona está accidentada o ha cometido un daño, hay también una disposición por allí que manifiesta que tiene que haber auxilio, ¿verdad? Aquí obviamente pues una persona es fallecida y una lesionada, y a lo mejor hubo denegación de auxilio, pero nosotros hemos ido a los hechos concretos, al homicidio y a los actos arbitrarios. No es posible que se actúe en forma cavernaria, digamos, en levantar un vehículo contra las disposiciones de la autoridad, ¿verdad? No es posible. Por eso hemos actuado de esta forma transparente. Se nos pidió que diéramos una respuesta de este caso, y eso es lo que estamos dando. Fiscal, en el caso de las investigaciones que se iniciaron por José Luis Merino, vinculado a tráfico de armas y drogas, ¿cómo van los avances y qué opinión le merece que incluso le hayan dado un viceministerio? Sí, mire, son dos cosas ahí. Nosotros, en la Fiscalía hay dos investigaciones. Una que se originó a raíz de el incidente que se dio en Colombia, el tema de un bombardeo, hay un enfrentamiento y que quedó una computadora. Se abrió una investigación en ese momento. Yo he revisado que esa investigación no tuvo, muchas diligencias. La información que he corroborado es que hubo un equipo de personas de la Fiscalía que viajó a Colombia, trajo información, y en este momento escar esa información, ¿verdad? En ese momento estaba
el fiscal general Safi, ¿verdad? Él mandó esta comisión y ha dicho entre información que fue esa información. Ese es el expediente original. No se le hizo mucho trabajo a esa investigación. Luego, en el año 2014, otro expediente, un aviso que interpuso el ahora alcalde de Santa Tecla, el señor Dahuizón, y en 2014 tampoco ha habido mucha investigación sobre ese aviso, sobre ese caso. Mantenemos en este momento la investigación abierta, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación, y pues ya estamos ejerciendo algunas diligencias. ¿Cuáles son? No le podría decir. En cuanto al nombramiento del señor Merino como funcionario, yo sí me voy a reservar mis comentarios, ¿verdad? Porque esa es una disposición de competencia del gobierno y el Ejecutivo puede nombrar a quien le quiere como funcionario, ¿verdad? ¿No creen que le están dando una especie de blindaje a él por el tema del fuero, que tendría que pedir un antejuicio y hacer más burocrático? Sí, pero estaríamos como conjeturando. Obviamente, si usted nombra a una persona con ese cargo, pues tiene un fuero constitucional, ¿verdad? Es obvio. Pero que ese sea el motivo de darle una cobertura de impunidad o de eso, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. No podría, estaría conjeturando si yo dijera que ese es el objetivo del nombramiento. No ¿Y el mundo? Buenos días, señor fiscal. Aprovechando que está hablando del tema del lavado de dinero, cuando usted llegó, de entre los primeros diligencias que hicieron esos días fue retomar el tema de los 10 millones de Taiwán, ¿verdad? Se citaron algunas personas como testigos sobre la investigación de los destinatarios. Me gustaría saber cómo avanzar en la investigación, a quién está investigando, a quién ha citado y cómo está hasta este momento esa etapa. Sí. Mire, en general lo que le podría decir es que estamos investigando, aunque parezca redundante, pero no podría, digamos, adelantar qué estamos haciendo o a quién estamos investigando. Lo que sí le aseguro es que lo estamos haciendo y vamos a dar las respuestas en el futuro correspondiente. Eso sí se lo aseguro. Estamos investigando ese caso y otros que yo dije que iba a reabrir, los estamos investigando, estamos haciendo diligencia en este momento y vamos a dar la respuesta correspondiente a futuro. Téngalo por seguro que sí lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas están investigando? Ahí hay varios, mire, ahí hay varias personas mencionadas como que tuvieron actuaciones directas en el movimiento de esos fondos y aparecen lo que se le ha denominado destinatarios, aparecen muchas personas ahí, pero resulta que no todo destinatario que recibe fondos es responsable, ha cometido un delito, porque pueden existir pagos correctos, pagos digamos legales, pues. Entonces no todo el que aparezca mencionado ahí resulta que tiene que ver con una cuestión irregular o ilícita. Lo que estamos haciendo en este momento es perfilando a aquellas personas que pudieron estar vinculadas directamente con las irregularidades de ese movimiento del dinero. Pero en eso estamos. ¿Son vinculadas al partido de él? Creo que hay unas personas allá alrededor, sí, creo que es por ahí que en un momento determinado creo que tenían firma autorizada para mover fondos. Buenos días, señor fiscal. Yo quiero preguntarle si la Fiscalía ha abierto alguna investigación en contra de alguno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, dado que hay avisos en contra del magistrado, específicamente en el Twitter. Quiero saber si se ha abierto también una investigación por la readecuación de 7 canales de televisión que funcionaban por cable y pasaron a señal abierta. Sí. Mire, nosotros tenemos diversas denuncias, ¿verdad? De todo tipo. Yo quiero ser como claro en eso. Pero dentro de esas denuncias existen temas que a lo mejor son temas interesados, avisos o denuncias interesadas. Pueden haber denuncias de ese tipo para desviarnos la atención a la Fiscalía, ¿verdad? Existe de todo. Hemos analizado ese tema de que muchas veces las denuncias son para distraer la atención. Pueden haber denuncias propiamente con conocimiento que no hay delito, ¿verdad? Y hay algunas denuncias que son incluso de implícito. En todo ese contexto nosotros tenemos que actuar, digamos, inteligentemente, no nos podemos estar metiendo. Nosotros tenemos cientos y miles de denuncias semanales y el personal nuestro lamentablemente no es el suficiente y nuestros recursos tampoco. Cierto, hay expedientes iniciados en relación al tema de los magistrados,
yo vuelvo a lo mismo. Nadie está sobre la ley, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, vamos a someter a la investigación. Están abiertos esos expedientes en relación por avisos o denuncias que se han recibido de la forma de actuar de los magistrados en relación a los procedimientos de probidad incluso. Los estamos revisando también eso. Ya pedimos información alrededor de esas actuaciones de los magistrados, ¿no? Pero ese y otros casos que tenemos vinculados a funcionarios, ahí estamos haciendo lo pertinente. La pregunta... Sobre la readecuación de 7 canales que funcionaban por cable y pasaron a señal abierta sin seguir el procedimiento que establecía la ley de telecomunicaciones. Sí, esta semana hemos abierto una investigación sobre esta semana iniciamos precisamente una investigación sobre esa situación de una manera. No le podría decir los avances y vamos a revisar el contexto de cómo se otorgaron, digamos, entre comillas, esas concesiones y si hubo situaciones irregulares que puedan lindar con delito. Pero sí hemos abierto una investigación esta semana. La noticia, ¿sabes? Fiscal, me gustaría saber si ustedes han abierto una investigación contra el fiscal auxiliar que se ha denunciado que ha vendido el ROS, que dio origen a la investigación contra el expresidente Francisco Flores. No precisamente contra él, ¿verdad? Sino que ese es uno de los casos que estaba ahí, digamos, también pendiente. Es un caso abierto, hemos retomado esa información. Ha llegado una persona a poner, creo que dos escritos, 2 denuncias relacionando al ex fiscal, pero contra él no hemos abierto. Es una investigación, digamos, en general, aclarando quizás que es importante que hasta donde yo sé en este momento era un informe, ¿verdad?, de inteligencia financiera. En realidad no era un ROS, ¿verdad? Ha venido siendo manejado de esa forma. Era un informe de inteligencia financiera que no obstante también tiene reserva esa información, pero hemos retomado esa información que han llevado en relación al ex fiscal. Fiscal, perdone, no respondió la pregunta del expediente del señor Elmer Chandler, y a mí me interesaría saber si se va a abrir investigación respecto a las personas que se mencionan en este caso. El magistrado Cirne Blanco decía que el expediente ya fue remitido a la Fiscalía y que ahora depende de esa institución las investigaciones que se puedan abrir y las responsabilidades. Sí. Bueno, como volvemos a los casos de probidad, hay 2 vías, ¿verdad? La vía civil, yo creo que hace una semana el expediente, lo estamos revisando porque la Cámara esperamos que prontamente nos va a notificar y solo tenemos 20 días para recoger toda la información. En eso nos hemos enfocado en este momento, porque son plazos cortos que vamos a tener que reformar porque se nos viene encima la presentación de una demanda y en 20 días para recoger tanta información financiera, contable, de propiedades, es bien difícil. Estamos enfocados en este momento en la parte civil, pero de todo expediente que ha llegado a la Fiscalía en relación a probidad, estamos abriendo y tenemos investigaciones penales. Este caso no va a ser la excepción también. Okay. Muy amable, gracias, señores. En solo minutos seguiremos ampliando nuestra cobertura. Noticias Órbita TV. Y el Ejecutivo puede nombrar a quien le quiere como funcionario. ¿No creen que le están dando una especie de blindaje a él por el tema del fuero, que tendría que pedir un antejuicio y hacer más burocrático? Sí, pero estaríamos como conjeturando. Obviamente, si usted nombra a una persona con ese cargo, pues tiene un fuero constitucional, ¿verdad? Es obvio. Pero que ese sea el motivo de darle una cobertura de impunidad o de eso, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. No podría, estaría conjeturando si yo dijera que ese es el objetivo del nombramiento. No. Buenos días, señor fiscal. Aprovechando que está hablando del tema del lavado de dinero, cuando usted llegó, dentro de los primeros diligencias que hicieron esos días fue retomar el tema de los 10 millones de Taiwán, ¿verdad? Se citaron algunas personas como testigos sobre la investigación de los destinatarios. Me gustaría saber cómo avanzar en la investigación, a quién está investigando, a quién se ha citado y cómo está hasta este momento esa etapa. Sí. Mire, en general lo que le podría decir es que estamos investigando, aunque parezca redundante, pero no podría, digamos, adelantar qué estamos haciendo o a quién estamos investigando. Lo que sí le aseguro es que lo estamos haciendo
y vamos a dar las respuestas en el futuro correspondiente. Eso sí se lo aseguro. Estamos investigando ese caso y otros que yo dije que iba a reabrir, los estamos investigando, estamos haciendo diligencia en este momento y vamos a dar la respuesta correspondiente a futuro. Téngalo por seguro que sí lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas están investigando? Ahí hay varios, mire, ahí hay varias personas mencionadas como que tuvieron actuaciones directas en el movimiento de esos fondos y aparecen lo que se le ha denominado destinatarios, aparecen muchas personas ahí, pero resulta que no todo destinatario que recibe fondos es responsable, ha cometido un delito, porque pueden existir pagos correctos, pagos digamos legales, pues. Entonces no todo el que aparezca mencionado ahí resulta que tiene que ver con una cuestión irregular o ilícita. Lo que estamos haciendo en este momento es perfilando a aquellas personas que pudieron estar vinculadas directamente con las irregularidades de ese movimiento del dinero. Pero en eso estamos. ¿Son vinculadas al partido Arena? Creo que hay unas personas allá alrededor, sí, creo que es por ahí que en un momento determinado creo que tenían firma autorizada para mover fondos. Buenos días, señor fiscal. Yo quiero preguntarle si la Fiscalía ha abierto alguna investigación en contra de alguno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, dado que hay avisos en contra del magistrado, específicamente en Twitter. Quiero saber si se ha abierto también una investigación por la readecuación de 7 canales de televisión que funcionaban por cable y pasaron a señal abierta. Sí. Mire, nosotros tenemos diversas denuncias, ¿verdad? De todo tipo. Yo quiero ser como claro en eso. Pero dentro de esas denuncias existen temas que a lo mejor son temas interesados, avisos o denuncias interesadas. Pueden haber denuncias de ese tipo para desviarnos la atención a la Fiscalía, ¿verdad? Existe de todo. Hemos analizado ese tema de que muchas veces las denuncias son para distraer la atención. Pueden haber denuncias propiamente con conocimiento que no hay delito, ¿verdad? Y hay algunas denuncias que son incluso de políticos. En todo ese contexto nosotros tenemos que actuar, digamos, inteligentemente, no nos podemos estar metiendo. Nosotros tenemos cientos y miles de denuncias semanales y el personal nuestro lamentablemente no es el suficiente y nuestros recursos tampoco. ¿Cierto? Hay expedientes iniciados en relación al tema de los magistrados. Yo vuelvo a lo mismo, no en este momento. Pero no, la tercera fiscal, les pediría que respetemos por favor el orden. Y también andaba bajo el cuidado de este joven el batallón presidencial que de cierta forma corresponde al gobierno y que no debe ser mal utilizado o utilizado para asuntos netamente personales o de diversión. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Hay ámbitos de otro tipo, pero son otras personas, ¿verdad?, las que tendrán que dar, si lo quieren hacer, las respuestas. Nosotros hemos hecho la investigación. ¿La Fiscalía contra ese joven porque estaba utilizando esos recursos? Mire, nosotros lo que han dicho los fiscales, incluso, que por cierto hoy me reúno con ellos, porque una audiencia está para ahora, de los fraudes procesales, la otra creo que la otra semana, para revisar el caso, lo que me han dicho a mí es que van a mantener la investigación abierta. Porque mire, yo creo que es importante determinar lo siguiente. En nuestro país, ¿verdad?, nadie está sobre la ley. Ese es el tema, ¿verdad? Que todavía creemos que muchos podemos estar sobre la ley, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas debemos de actuar en forma correcta, cumplir la ley y debemos de actuar en forma civilizada, ¿verdad? Esas actuaciones arbitrarias son actuaciones del pasado, que ya no deben ocurrir. Por lo tanto, en relación a otros infracciones que pudieran surgir, la investigación va a quedar abierta, porque recuerden que cuando una persona está accidentada o ha cometido un daño, hay también una disposición por ahí que manifiesta que tiene que haber auxilio, ¿verdad? Aquí obviamente pues una persona fallecida y una lesionada y a lo mejor hubo denegación de auxilio, pero nosotros hemos ido a los hechos concretos, al homicidio y a los actos arbitrarios. No es posible que se actúe en forma cavernaria, digamos, en levantar un vehículo contra las disposiciones de la autoridad, ¿verdad? No es posible. Por eso hemos actuado de esta forma transparente. Se nos pidió que diéramos una respuesta
de este caso, y eso es lo que estamos dando. Fiscal, en el caso de las investigaciones que se iniciaron por José Luis Merino vinculado a tráfico de armas y droga, ¿cómo van los avances y qué opinión le merece que incluso le hayan dado un viceministerio? Sí, mire, son dos cosas ahí. Nosotros en la Fiscalía hay dos investigaciones. Una que se originó a raíz de el incidente que se dio en Colombia, el tema de un bombardeo, hay un enfrentamiento y que quedó una computadora. Se abrió una investigación en ese momento. Yo he revisado que esa investigación no tuvo, muchas diligencias. La información que he corroborado es que hubo un equipo de personas de la Fiscalía que viajó a Colombia, trajo información y en este momento escar esa información, ¿verdad? En ese momento estaba el fiscal general Safi, ¿verdad? Él mandó esta comisión y ha dicho entre esa información. Ese es el expediente original. No se le hizo mucho trabajo a esa investigación. Luego, en el año 2014, otro expediente, un aviso que interpuso el ahora alcalde de Santa Tecla, el señor Dahuizón, y en 2014 tampoco ha habido mucha investigación sobre ese aviso, sobre ese caso. Mantenemos en este momento la investigación abierta porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación y pues ya estamos ejerciendo algunas diligencias. ¿Cuáles son? No le podría decir. En cuanto al nombramiento del señor Merino como funcionario, yo sí me voy a reservar mis comentarios, ¿verdad? Porque esa es una disposición de competencia del gobierno. Esto es Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. Tercero, lo que ha ocurrido es en qué contexto, es algún interés que tienen ustedes también, de que andaba haciendo, a esta hora ese vehículo. O sea, son tres cosas, o tres aspectos distintos. Nosotros iniciamos la investigación y dijimos, nos vamos a enfocar porque obviamente el tema de la muerte de la persona, el homicidio culposo, para nosotros era el más importante, ¿verdad? En eso logramos determinar que efectivamente el motorista del vehículo era el señor Wilton Emeraldo García Reyes. Eso lo determinamos, hicimos pruebas técnicas, incluso en relación a sus números de este teléfono que le detectamos y se ubica en el lugar. Tenemos también algunos testimonios que lo ubican como el motorista. Por lo tanto, la responsabilidad del homicidio culposo, siendo una responsabilidad penal directa, le corresponde a él, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hemos procedido a requerir en contra de él por el homicidio culposo. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo una conciliación extrajudicial. No teníamos muy claro nosotros si lo que aparecía en el papel era la cantidad que le habían dado al papá del fallecido o había más dinero de por medio. Ese era el primer elemento que nos tenía inquietos como fiscalía y no teníamos claro qué ocurría, si esa era la cantidad exacta, porque nos llegó una información que había otro dinero extra en esa conciliación que no aparecía en papel. Primero. Segundo, en esa conciliación determinamos que de conformidad a la ley había una persona, una esposa, una compañera de vida con un hijo, por lo tanto inmediatamente era la persona, inmediata a que tenía que llevarse la conciliación, aunque hubieran otros parientes ya secundarios, el padre, la madre, etcétera. Por lo tanto no se hizo con la persona correcta o con una de las personas que era la compañera de vida. Por lo tanto, de conformidad a la ley teníamos esos dos elementos, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, no estando, no avalamos esa conciliación porque existen esas irregularidades, estamos procediendo o requiriendo en contra de esta persona por homicidio culposo. Si en los juzgados concilian con la esposa que le hemos pedido que se le cite, pues ahí es otra cosa, posiblemente concilien. Pero además, en el tema de la conciliación se quedó corta también porque había una segunda persona que venía acompañando al fallecido en otra motocicleta que también resultó lesionado. Tampoco se había conciliado con esa persona. Por lo tanto, estamos requiriendo por homicidio culposo y lesiones en contra del señor Wilton Emeraldo García Reyes. Si en los juzgados concilian, pues ellos sabrán.
¿Qué ocurrió paralelamente en el procedimiento de este homicidio culposo? Que se presentaron personas ajenas o extrañas a la investigación del hecho, ¿verdad? Está en ese hecho la Policía Nacional Civil, creo que son 2 elementos de tránsito que estaban custodiando el vehículo, la camioneta, para hacer el procedimiento normal de custodia, traslado y verificación de las escenas del delito, que era la escena original donde murió la persona ahí, y posteriormente ese vehículo se trasladó por las personas, según sabemos, que andaban ahí en el hecho, y lo dejaron más arriba, unos kilómetros arriba. Por lo tanto teníamos 2 escenas, pero ese es el control de esas escenas de un delito, de un homicidio, le corresponden a la Fiscalía General de la República y a la policía. Entonces habían 2 personas de la Policía de Tránsito custodiando esas escenas. ¿Qué ocurre? Llegan personas extrañas, en este caso según información del Batallón Presidencial, irrumpen, ¿verdad?, sobre el control que tenían los policías de estas escenas. Surge una discusión entre ellos y ellos actúan arbitrariamente, ¿verdad? Traban, enganchan el vehículo, la camioneta que había quedado ahí, y aún en contra de lo que disponían los policías de tránsito, aún en contra de eso, pues ellos disponen llevarse el vehículo. Entonces hubo una actuación totalmente fuera de la ley, totalmente arbitraria. Y posteriormente la policía, ustedes lo saben, se vino persiguiéndolos. No obstante, fue contra su voluntad, se vino persiguiéndolos y pusieron un retén la policía en la zona de La Joya, ¿no? Ahí se da otro altercado, pero terminan, digamos, en un tema casi de negociación entre policía y la gente del Batallón Presidencial. Este vehículo queda en poder de la gente del Batallón Presidencial. ¿Quién comandaba ese grupo? Según los mismos compañeros del Batallón Presidencial que hemos entrevistado, era el señor Lisandro Chávez Vigil. Ese es el que él actuó por sí y tomó el control de esos actos, actuó arbitrariamente. Por lo tanto, estamos requiriendo en contra de él por fraude procesal, porque hubo un movimiento de un objeto del delito que no lo puede tomar nadie que no sea la Fiscalía y la Policía de Investigación de una escena. Nadie más puede tomar control de un objeto, de un cadáver, de un vehículo, de una escena. Por lo tanto, hubo un fraude procesal, porque ese vehículo fue trasladado de la escena del delito, fue trasladado a instalaciones, digamos, militares, y no sabemos qué ocurrió con ese vehículo ahí. Posteriormente, se le hacen pruebas pertinentes para determinar golpes en el vehículo, si tiene sangre, etcétera. Eso no lo pudimos hacer correctamente porque ese vehículo fue extraído de la escena. Hay un fraude procesal obvio ahí. Por eso hemos procedido por ese delito de fraude procesal en contra del capitán Lisandro Chávez Vigil. ¿Qué ocurrió posteriormente? Que es quizás nosotros nos tendríamos que delimitar a ese ámbito de delito, a determinar quién fue el causante del homicidio y de los actos arbitrarios. Pero como siempre ha habido un interés de saber qué andaban haciendo ahí a esa hora o en qué contexto, esa respuesta, incluso yo lo dije en su momento, no la tendría que haber dado la Fiscalía, porque es un tema paralelo o extra, ¿verdad?, que tendrían que ser las autoridades correspondientes, ¿verdad?, digamos del Ejecutivo de Casa Presidencial. No tuvimos una respuesta, entiendo yo, obvia. Entonces nosotros empezamos a indagar alrededor de los hechos, y lo que dijeron algunas personas o unas respuestas que dieron es que andaban de la celebración del Día del Trabajo, ¿verdad?, por algunas movilizaciones que iban a haber de personas de algunos lugares, y andaban en ese contexto indagando y formando. Eso es lo que a nosotros se nos dijo según algunas personas. Todas las personas que le han declarado a la Fiscalía manifiestan tener temor de que puedan perder su vida o que les puedan dar muerte, ¿verdad? Hemos tenido problemas en este caso, nos tardamos tanto porque no hemos tenido mucha colaboración de las personas que estuvieron alrededor. Todas temen por su integridad. Entonces eso nos dilató, seguimos investigando. En esa investigación nos fuimos a hacer verificaciones, incluso técnicas, y corroboramos por pesquisas fiscales que ese teléfono a que hice referencia del señor Wilton Emeraldo García Reyes, que lo tenía en su poder,
¿verdad? Verificamos las llamadas telefónicas que él hizo y nosotros tenemos algunas técnicas modernas de posicionamiento ya de teléfonos, podemos hacerlo ya, se llama posicionamiento de antenas para posicionar teléfonos donde estuvieron ubicados. Ese teléfono donde estuvo ubicado X teléfono en un lugar. Ubicamos, por medio de esa técnica, ubicamos ese teléfono en el Paseo del Carmen. Ubicamos ese teléfono que ese teléfono ingresó o llegó al Paseo del Carmen a eso de la medianoche, ¿verdad? De un día antes del hecho, ¿verdad? Hicimos las verificaciones técnicas y la ruta de ese teléfono siguió para el Puerto de la Libertad, ¿verdad? Ese teléfono estuvo ubicado en el Puerto de la Libertad. Entendemos que en la zona baja del Puerto de la Libertad, ya del mar. Podría ser, tenemos alguna información, pero no la corroboramos exactamente porque la persona no quiso colaborar, que llegó hasta la zona del Tunco. ¿Qué ocurrió? Verificamos la ruta también del teléfono técnicamente y ese teléfono lo ubicamos, pero es delito ese teléfono del conductor, el que estamos acusando por homicidio culposo, ¿verdad? Alrededor de eso entonces tenemos que hubo una ruta de ese teléfono, se movió del Paseo del Carmen y para la zona de la Libertad. Tenemos algunos documentos, algunas verificaciones fiscales, unas pesquisas. Determinamos también por personas, ¿verdad?, que tienen temor de que ese vehículo que ocurrió el accidente estuvo en el Paseo del Carmen. Estuvo en el Paseo del Carmen a eso alrededor de las 12 de la noche, ¿verdad? Y se retiró alrededor de las 2 de la mañana, lo cual coincide con el teléfono y eso de las 3 de la mañana, 3 y algo de la madrugada. Entonces, esos son los elementos que hemos tenido, de que ese es el contexto de los elementos que hemos recogido nosotros alrededor, ¿verdad?, de qué andaban haciendo, o dónde estuvieron, mejor dicho, ¿verdad? Llegó un grupo de personas al Paseo del Carmen, ¿verdad? Estuvieron departiendo, ¿verdad? Ese grupo de personas ya son conocidos ahí y después pues se retiraron, que es lo que he manifestado. En este grupo de personas también se identificó que ahí estuvo ese vehículo, pues en este grupo de personas los testigos de referencia que tenemos o las personas que han dado la información manifiestan que estaba un grupo de personas con seguridad y entre estos había un joven de nombre Luis Sánchez. Eso es lo que nosotros tenemos, es la versión que nosotros hemos corroborado dentro de nuestras facultades y dentro de nuestras atribuciones legales, ¿verdad? En un momento determinado hubieron funcionarios, el secretario de Transparencia, y dijo, no vamos a dar la información que sea la Fiscalía, pues aquí estamos dando la respuesta, que eso es lo que nosotros hemos corroborado, digamos, muy transparentemente, ¿verdad? Ese es el contexto de los hechos. ¿Cómo ve Fiscalía el hecho de que Casa Presidencial haya ocultado información? Precisamente esta alteración de la evidencia puede ser para ocultar que el nieto del presidente iba a bordo del vehículo al momento del accidente. No, mire, hay preguntas todavía por responder, pero nosotros ya en el ámbito criminal o de investigación ya dimos nuestra respuesta, ¿va? Eso es lo que nosotros hemos corroborado. Ya conjeturas, incluso de qué andaban haciendo o todos los detalles, ya no son respuestas nuestras incluso. Nosotros hemos corroborado hechos materiales específicos y actos en la investigación. Si había ocultamiento o cuál era la intención, pues no lo sabemos, ¿verdad? Esas son preguntas, esas son respuestas que tienen que dar las otras personas y no nosotros.